Equilibrio emocional. Se denomina equilibrio emocional a las respuestas emocionales adecuadas que un individuo brinda hacia el entorno que lo rodea. Si bien la noción de adecuación puede pecar de cierta vaguedad, es importante hacer notar que el desequilibrio es la consecuencia de una relación entre el sujeto y el ambiente que genera profunda insatisfacción. Es por ello que las diversas escuelas abocadas al estudio a la mente humana conceden una relevancia decisiva a las relaciones que un individuo establece con sus semejantes. En tanto organismo vivo, el ser humano se le aplican las nociones de estímulo y respuesta. De esta manera, a cada hombre el desempeño diario le depara una serie de situaciones de estrés ante las cuales debe reaccionar. Si esta reacción o respuesta logra evadir o transformar en algo positivo, la persona mantendrá un equilibrio en sus emociones. De lo contrario, sufrirá sus consecuencias negativas que se trasuntarán en una inadaptación social. Es por ello que el equilibrio emocional guarda mucha relevancia para entender el desenvolvimiento laboral, escolar, deportivo, entre otras más. La sanidad mental de una persona se manifiesta cuando existe un equilibrio entre sus deseos y la realidad que vive, es decir, cuando se vive armónicamente con el entorno y con las posibilidades que la vida nos ha dado en los aspectos mentales, económicos y físicos. Poniéndolo en palabras más simples y directas, cuando aceptamos los familiares que tenemos y las relaciones, buenas o no tan buenas, muy buenas o regulares que entablamos con los demás, cuando no nos resistimos a aquellas cualidades físicas que disponemos y a las que no, y también cuando aceptamos la realidad económica que nos toca vivir, sea la misma excelente, buena o mala, entonces estaremos en un equilibrio emocional. Todo esto que mencionamos implica aceptarnos como somos y qué somos, con nuestras limitaciones, por supuesto, porque nadie es perfecto, nadie tiene todo lo que quiere siempre, ni el más lindo, ni el más magnate, ni aquellos que no están cerca de ambas cuestiones. Siempre hay un hueco, siempre hay una deficiencia emocional, física o mental que tenemos. Entonces, cuando conseguimos una adaptación sana a esa realidad que nos ha tocado, diremos que estamos en equilibrio emocional. Además, debemos decir que esta es una posición adulta y la mejor que podríamos tener para encontrar el equilibrio emocional, porque a sabiendas de lo bueno y malo que tenemos, continuamos hacia adelante en busca de la superación. Esa debería ser la actitud y el camino a tratar y tomar. También es importante que mencionemos que el equilibrio emocional no es algo inamovible, sino muy por el contrario, está en constante movimiento y por ello mismo es necesario cuidarlo todos los días de nuestra vida para que no sufra desviaciones pronunciadas que nos hagan caer en estados de desequilibrios graves. Por supuesto que hay afecciones más graves que otras, y algunas pueden ser afectadas de manera transitoria y otras permanecer. Tal es el caso de la depresión, la esquizofrenia, por nombrar algunas de las más corrientes. Asimismo, debemos dejar en claro que la otra persona con equilibrio emocional no es aquella que no padece angustia, temores, depresiones, sino aquella que es capaz de mantener el equilibrio entre sus anhelos y su realidad. En relación con lo expuesto, se encuentra la idea de inteligencia emocional, que se centra en la capacidad de reconocer los sentimientos propios y los de los demás. Así, también la capacidad para manejarlos. Esto implica la capacidad de motivarse a sí mismo, de mantener el empeño en las tareas emprendidas, de superar las frustraciones, de regular el sentir interno,
de diferir momentáneamente las gratificaciones, de evitar que el sufrimiento afecte la propia racionalidad, de confiar en los demás y en empatizar con los mismos. Por ejemplo, muchas personas con ansiedad piensan que el no tener ansiedad es algo muy bueno. Sin embargo, no es así. ¿Qué ocurriría si no tuviéramos ansiedad? Los resultados de esto podrían ser fatales. Piensa que estás en la selva y que tienes un león delante. Si la ansiedad no se activa, probablemente no saldrás corriendo y el león te comerá. Teniendo en cuenta lo anterior, debemos pensar que lo óptimo sería tener la ansiedad equilibrada, es decir, tenerla a niveles mínimos en el día a día y saber gestionarla si hay alguna amenaza real que la active. En este caso, eso sería el equilibrio. Muchas veces se dice que se prefiere ser personas sin altas autoexigencias, sin perfeccionismo, sin preocupación sobre el futuro, etc. Siempre se ha dicho que esto no sería bueno y nos podríamos sorprender. Por ejemplo, respondamos estas preguntas para reflexionar. ¿Qué ocurriría si soy perfeccionista y me voy al otro extremo? ¿Qué pasa con aquellas personas que se tienen demasiado en cuenta descuidado a los demás? ¿Qué pasa con aquellas personas que se hacen escuchar por medio de la agresividad? Claro que no es bueno. El objetivo en los casos anteriores sería hacer las cosas bien, sin un perfeccionismo extremo, pero también sin dejarlas de lado. Tener en cuenta nuestras ideas, teniendo en cuenta también las ideas de los demás y comunicar las cosas de manera asertiva. ¿Existen consecuencias malas, tanto para las personas que están en un extremo como para las personas que están en otro? Vamos a comentar punto por punto. El primero es el trastorno de ansiedad. Cuando tenemos altas autoexigencias, perfeccionismo, etc., tenemos más probabilidades de sufrir este trastorno de ansiedad. De hecho, el perfeccionismo y la ansiedad están estrechamente relacionadas. También puede ocurrir cuando intentamos tener todo bajo control o cuando anticipamos en exceso problemas futuros. También los problemas de asertividad. Tanto si somos pasivos como si somos agresivos, tenemos un problema. Recordemos que ser pasivo es no proteger nuestros derechos y satisfacer los de los demás, y que ser agresivo es todo lo contrario, defender nuestros derechos pisando el de los otros. En este caso, el equilibrio sería el asertivo. Otro caso podría ser el narcisismo. Las personas que se preocupan en exceso de sí mismas pueden llegar a tener pensamientos de grandeza y falta de empatía. Esto, justo otros síntomas, puede estar relacionado con el narcisismo. Algo más sobre el estado emocional es la depresión. Pensar que no es valioso y tener una cierta tendencia a la pasividad puede derivar en un trastorno depresivo. O por ejemplo, los problemas sociales. El tener una excesiva confianza en uno mismo, querer tener siempre la razón entre otras cosas más, puede hacer que estas personas se queden aisladas. Al fin y al cabo, casi todos los trastornos mentales y las problemáticas relacionadas con la salud mental son fruto del desequilibrio de un cúmulo de cosas, emociones, pensamientos, habilidades sociales, estilos de comunicación, neuroquímica cerebral, entre otras más. Es igual de malo que estar en un extremo que en el otro. Entonces, ¿qué podemos hacer para estar en un equilibrio emocional? Tanto si estamos en un extremo como si estamos en otro, hay diferentes sugerencias que nos pueden ayudar. Una de ellas son las habilidades sociales. Trabajar el estilo asertivo es fundamental para no estar en cualquiera de los dos extremos, ya sea pasivamente o agresivamente. Otro más es el conocimiento de los sesgos cognitivos. Como ya comentamos anteriormente, hay sesgos con dos direcciones. Por ejemplo, tenemos el sesgo de la minimización de lo positivo, en el que solo me fijo en las cosas malas que hago
y a las buenas les quito importancia. Y por otro lado tenemos el sesgo de beneficio propio, que es justo lo contrario, cuando le damos importancia a los logros y dejamos de lado los fracasos. Aquí lo ideal sería tener en cuenta tanto los unos como los otros. Es importante que los conozcamos porque solamente de esta manera podremos analizar si estamos siendo víctima de alguno de ellos. La reestructuración es de suma importancia también. Por ejemplo, si tenemos pensamientos en los que nos devaluemos a nosotros mismos o a los demás, podemos utilizar diversas técnicas para cuestionarnos y darnos cuenta que somos igual que todos, que no somos más que nadie, pero que no estamos por debajo de nadie. El pedir ayuda es tener equilibrio emocional, ya que muchos de nosotros hemos tenido desequilibrio emocional por no pedir ayuda, por no tener la humildad, por no saber reconocer que en muchas cuestiones de nuestra vida no sabemos vivir, que estamos totalmente desorientados y que necesitamos la ayuda de algo o de alguien. El equilibrio emocional es ese lugar en el que nos sentimos bien, en el que podemos asumir los riesgos que decidimos permitirnos, en el que hacemos que los demás crezcan con nosotros. Empecemos por definir los conceptos. El equilibrio es la estabilidad, que no necesariamente es equidistante de los extremos. Es el estado de calma, aunque existan fluctuaciones, no es sinónimo de quietud, pero sí de armonía. En lo referente a la parte emocional, hace alusión al estado de encuentro con uno mismo, de conocimiento personal, de manejo de emociones, sentimientos y de expresión adecuada en cada una de ellas. Para llegar a una armonía percibida por uno mismo, necesitamos una conexión entre la parte interna y la parte externa, nuestro mundo exterior y nuestro mundo interior. Para lograr este equilibrio será necesario un autoconocimiento. Lograr conocerse a uno mismo implica autoconciencia, saber definirnos, saber interrogarnos, no tener miedo de exponernos y tolerar la crítica e incertidumbre. Aunque pueda parecer tarea sencilla, lleva su tiempo y, como no, su exigencia de práctica diaria. El autoconocimiento es un viaje a lo más íntimo de nosotros, pero podemos asegurar que será una de las mejores experiencias y relaciones que podremos llegar a tener. Permitirnos ser y encontrarnos a nosotros mismos, permitirnos sentir emociones y miedos, saber quiénes somos y qué soy, saber por qué soy y cómo puedo llegar a ser todo aquello que quiera y pueda ser. Tras empezar el camino de conocernos y descubriendo las emociones que habitan y experimentamos en cada momento, llega el momento del control y regulación. Las emociones son un tesoro que todos poseemos. Nos informan de que hay una conexión entre lo que sucede fuera y lo que experimentamos por dentro. Las emociones nos enseñan y nos protegen, nos acogen y nos dan fuerza. Las emociones dependen y trabajan para mí, llaman a la acción y al cambio. El control y la regulación de las emociones llega tras un previo conocimiento de nosotros. Cuando somos capaces de identificar y saber, es cuando podemos decidir qué hacer y cómo hacer las cosas. Si cumplimos este manejo de control emocional, hemos hacer, por ejemplo, algún tipo de ejercicio. Lee cada una de las emociones y debemos ir respondiendo a algunas preguntas que haremos, como por ejemplo el amor, la ira, la nostalgia, el miedo, la decepción, admiración y satisfacción. Y puedes comenzar a responder a estas preguntas o este pequeño cuestionario para saber si realmente tienes equilibrio emocional. Pregunta número 1. ¿Cómo puedes saber que sientes cada una de las emociones y cómo las detectas? Número 2. ¿Qué síntomas físicos y pensamientos tienes cuando experimentas ira, miedo, decepción, admiración o satisfacción? Número 3. ¿Cómo muestras al exterior tus emociones? Número 4. ¿Cómo es tu relación interpersonal
cuando experimentas las emociones del amor, la ira, el miedo, la satisfacción? Y número 5, ¿conoces qué situaciones, personas o pensamientos pueden llegar a provocar las emociones del amor, la ira, el miedo, la nostalgia o la depresión? Cuando concluyas de escribir estas preguntas, te darás cuenta algunos cuestionamientos que te harás a ti mismo o a ti misma. Y esto lo podrás llevar a cabo con una persona que sea de tu confianza, con un profesional o con una persona que te esté guiando mental o espiritualmente. Aunque cuando estamos en alguno de los dos extremos pueda parecer que estamos en un hoyo que no podremos salir, es necesario recordar que cualquiera de estos nos va a traer consecuencias negativas para nuestra salud emocional y mental, y, en ocasiones, tendrá consecuencias en las demás personas. Por ello, el equilibrio emocional no es irte a los extremos, no es evadir la emoción, pero tampoco es llevar a su mero esplendor. Es tener ese equilibrio, es llevar ese punto medio en donde ni somos tanto, pero tampoco pertenecemos a otras cosas. Por eso es muy importante encontrar el equilibrio emocional de pensamiento, de habilidades sociales y, por supuesto, de la espiritualidad. Hay muchos refranes que dicen que los extremos no son buenos, y eso también es extrapolable en la mente. Creo que el ejemplo más claro se ve en los estilos comunicacionales, ya que ser pasivo o agresivo es malo, mientras que el equilibrio de ambos es bueno. Recuerda que la clave de todo esto es comenzar a ser asertivo, tanto en nuestra vida, como en nuestros hechos, como en nuestros pensamientos. Tenemos que aprender a hablar, actuar y pensar de una misma manera para lograr tener el sano juicio. Esto ha sido todo por el día de hoy. Esperamos que este artículo haya sido de tu ayuda. Te invitamos a que te suscribas al canal y que en la caja de los comentarios nos dejes alguna sugerencia de alguna temática que te gustaría que desglosáramos. Felices 24 horas y hasta la próxima.